Hola, ¿qué tal mis queridos pechugers? Bienvenidos a las anécdotas con Mac Pechugas. El día de hoy tenemos 3 anécdotas de nuestros suscriptores que nos hicieron el favor de mandar. Y pues acompáñenme a escucharlas. La historia número 1. Hola Mac Pechugas, soy Javier, soy un hombre de 30 años de edad. Actualmente peso 210 kilos y pues mi novia tiene la intención de que yo llegue a los 250 pronto. Mi historia trata sobre mí y un elevador con capacidad máxima de 4 personas. Fue en un hotel de la Ciudad de México. Yo estaba esperando el elevador junto con 5 personas más, incluyendo a mi novia. Ella pesaba como 40 kilos y mide 1,55 m. Yo estaba al frente, o sea, me tocaba subir primero. Subí yo y luego mi novia. Las otras 4 personas subieron cuando se cerraron las puertas del elevador. Yo quedé hasta atrás. Se escuchó como un beep. Y luego en una pantalla apareció una imagen que decía exceso de peso. ¿Sí se puede hacer eso? ¿Sí pasa eso? No sé, creo que hay algunos elevadores que sí te marcan ahí que no se puede, que no aguante el peso antes de que te suba. Nunca me ha pasado eso, pero qué interesante. Y eso que he visto que se suben más personas. Pues sí he visto, incluso me he subido con 6 personas y así. Bueno, se abrió la puerta y una persona bajó. Se cerró la puerta y aún decía exceso de peso. Se abrió la puerta y otra vez. Pues así pasó, hasta que mi novia y yo nos quedamos solos y aún así marcaba exceso de peso. Me bajé yo y mi novia y se subieron las 4 personas y sí lo subió. Mi novia se puso súper contenta cuando ese día en la noche me dio una cena especial. Y espero que entiendas, Mac, a qué me refiero con una cena especial. Sí sé a qué te refieres. Gracias por tu espacio para leer esta historia y ojalá puedas subir más historias y caricaturas sobre hombres que aumentan de peso. Porque la verdad veo que solamente te centras en BBW y SBBW. Pues es que sí, básicamente como son las que yo he visto que agradan más a la gente. Yo me guío por los likes, o sea, las que tienen más likes. Y como esas no tienen mucho, pero de todas formas sí tomar en cuenta. Y sí haremos pronto una historia en la que salgan hombres de peso grande. Y ya, esa fue la historia número 1 de Javier. Y la historia número 2 trata de lo siguiente. Amiga Macpechugas, me gusta mucho tu canal y ojalá puedas leerme anécdota. Pues bueno, aquí estamos. La verdad, yo no tengo el gusto por subir de peso ni de aumentar de peso a alguien más. Llegué aquí a tu canal porque ustedes como comunidad hacen sentir bien a las personas de talla grande o diferentes. La verdad, te admiro mucho cómo llevas tu vida con el tamaño de tu gusto que tienes. Y me agrada que no importa lo que piensen los demás. En parte me siento identificada contigo porque yo paso por lo mismo, pero solo que con las caderas. Interesante. Bueno, yo antes de los 25 era relativamente delgada, mido 1,60 m y pesaba 69 kilos. Digamos que mi cuerpo era parejo. Pero quedé embarazada a los 26 años. Ese primer embarazo me hizo ganar como 15 kilogramos. Sí, por lo regular como que los embarazos eso es lo que tienen. Si tu fisionomía es de que te crezca las caderas, pues te va a crecer las caderas, sí. Pero bueno, por lo regular también crece mucho el busto. Aunque tu fisionomía no sea así, crece también el busto, pero bueno. Cuando me alivié pesaba como 85 kilos, pero algo que cambió en mi cuerpo fue que mis caderas comenzaron a ensancharse más. Un detalle importante es que mi esposo quería tener gemelos en ese entonces. Él consigue unas pastillas que hacían que produjera más óvulos. No sé bien, era algo así como ser más fértil. Sí, hay pastillas que si quieres
tener, bueno, pero es que no es como un número exacto de hijos, sino que te tomas esas pastillas y puedes tener 2, 4, 8, no es como, pero sí tienes más de uno, hay algunas pastillas que eso provoca, pero pues sí es difícil arriesgarte a tener que no sepas que van a ser como, por ejemplo, 4, si de por sí es difícil tener uno. En fin, las tomé, pero no fueron gemelos en ese parto, solo fue un niño, pero yo terminé con mis caderas más anchas. La verdad no le tomé importancia, pero 4 meses después de mi parto volví a quedar embarazada. Esta vez no fue planeado. A los 2 meses la doctora me dio la noticia que eran gemelos. Mi marido estaba feliz, pero a los 3 meses resultó que eran trillizos. Sí. Yo estaba espantada porque sentía que eran muchos bebés dentro de mí. Si en mi primer embarazo subí de peso, en este fue mucho más. A los 8 meses y medio que di a luz a mis 3 bebés, alcancé un peso de 115 kilogramos. No, pues sí, bastante. El tamaño de mis caderas se disparó en el transcurso de 3 años. Alcancé el peso de 175 kilogramos. Pues bastante. Antes del embarazo mis caderas medían 1,30 m de circunferencia. Actualmente estoy cerca de alcanzar los 2 metros de circunferencia. ¿En cuánto está el récord? 2 metros con 84. Creo que Mikey Ruffinelli tiene 2 metros 50. 2 metros y medio. Pues igual y si tienes otros 3, otro embarazo y ya llegas al récord. Investigando, un doctor me dijo que esas pastillas que tomé eran hormonas femeninas, sí. Y por eso mismo mis caderas aumentaron y me dijo que mi condición natural era de una mujer muy fértil y que con esas pastillas creció aún más. De por sí, yo he leído, no sé si esté científicamente comprobado, pero las mujeres de caderas grandes con, digamos, cuerpo de pera son mucho más fértiles que las chicas con cuerpo de manzana. Me advirtió que tuviera cuidado de quedar otra vez embarazada, pues podía quedar muy fácilmente de 3 o más bebés. Y pues mis caderas crecían más. Actualmente pues ya cerré la fábrica y vivo muy feliz con mis 4 niños. Te mando una foto, órale, de mí, ojalá pueda censurar la cara. Esa foto me la tomé hace 9 meses, no he subido mucho de peso. Gracias por tu tiempo, Mac Pechugona. Me gustó mucho tu canal. Pues saludos. Y sí chicos, está muy grande. Y tiene también una muy grande sonrisa, pero como me pidió censurar la cara, pues no la van a conocer. En fin. La historia número 3. Aquí vamos. Hola Mac, vi el video que hiciste de anécdotas y me encanta esta nueva sesión. Espero que puedas leer mi historia. Esto que te contaré me pasó hace como 3 años. Tenía 23 años en ese entonces. Desde que tengo memoria me ha gustado esto de subir de peso. Me gusta muchísimo la sensación de tener mi estómago muy pero muy lleno. Cuando cumplí 18 años ya pesaba 150 kilogramos y medía 1,65 m. Mi familia nunca ha estado muy contenta con mi peso. Ellos han intentado muchas cosas para que yo adelgace. Incluso mi mamá en muchas ocasiones me dice cosas como: ya estás muy gorda, pronto vas a rodar, tu panza es tan grande que no tarda en tocar el suelo, ahí viene la pelota humana. Supongo que ella lo hace para que yo pierda peso, pero la verdad me gusta que la gente me diga ese tipo de cosas. Una vez en un supermercado había una báscula que no soportó mi peso. En la pantalla marcó 5 Fs y una señora gritó bien descaradamente: esa gorda ya rompió la báscula. Eso solo me hizo sentir como más poderosa. Pero bueno, continúo con mi historia. Hace 3 años tenía un Facebook donde chateaba con mucha gente con este gusto y conocí a un hombre muy guapo que le gustaban las mujeres grandes. Platicamos como 4 meses, siempre me daba los buenos días y muy seguido hacíamos roleplay por el chat. Un día me preguntó que si podía comer mucho,
¿cuánto es lo máximo que has comido? Yo le dije que nunca había comido hasta no poder más. Siempre me detenía porque el dinero no me alcanzaba para comprar más comida. Y él me respondió que un día él me invitaba y que comiera todo lo que yo quisiera. Pues para no hacer el cuento más largo, pasó una semana y acordamos de vernos en la terminal de autobuses. Cuando lo vi por primera vez me quedé impactada. Amiga Mac, él era un hombre guapísimo. No sé si conozcas a Germán Montero. Ah, sí. Era igualito. Él llegó como a las 11 a.m. y pues platicamos mucho tiempo en mi departamento, y él me dijo que me quería llevar a comer, que quería ver qué tan grande era mi apetito. Y pues fuimos a un restaurante donde vendían platillos de carne muy ricos. Llegamos y él me dice, pide lo que quieras sin límites. Amiga Mac, comí como si no hubiera un mañana. Pedí carne arrachera, papas cocidas con queso derretido, pasta Alfredo, pollo al horno, chamorros, como 2 litros de refresco. Él me veía comer y comer. Llegó un punto en el que sentía mi panza hinchada que tuve que desabrochar los botones de mi pantalón. Ahí me tienes en un restaurante público en plena luz del día con la barriga descubierta. Recuerdo que pasó al lado de nuestra mesa una mujer muy guapa y delgada diciendo, esa gorda no tarda en reventar. Mi guapo acompañante estaba boquiabierto. Pero aquí viene la parte fea, amiga Mac. Él pide la cuenta y no me vas a creer, pero fueron 900 pesos. Había 900 pesos de comida dentro de mi barriga. Bueno, depende. Si fuiste a un lugar de comida, no, pero pues no era muy caro eso. Entonces sí es mucha comida. Yo estaba que no podía pararme de la silla de lo llena. Él puso su mano sobre mi barriga y me dice, espero que estés contenta, cielito. Voy al baño y enseguida vuelvo si quieres pedir el postre. Yo le digo jugando, pues mejor ve pidiendo una grúa para que... porque no creo poder caminar de lo llena que estoy. Él se ríe y se va al baño, pues pasaron los minutos, amiga Mac, y no volvía. Pasaron como 15 minutos y nada. Me empecé a preocupar y le digo al mesero que sí había visto a mi acompañante. Me quedé fría cuando el mesero me dice, ya se fue el señor, dijo que usted pagaría todo. Ay, qué mala onda. Si estás suscrito o me conoces, púdrete. Eso no se hace. Desuscríbete. Gente así no necesitamos en este canal. En fin. Amiga Max, sentí frío en la espalda de miedo y tristeza. Quería llorar y gritar. Qué horrible fue. Revisé mi bolsa para ver cuánto dinero tenía y nomás juntaba 300 pesos. Amiga, no sabía qué hacer. Estaba en un restaurante sola y con una cuenta de 900 pesos y con una mega panza que no podía con ella. Intenté volver a abrochar mi pantalón, pero no pude. En verdad estaba tan hinchada que no cerraba. Le marqué a su teléfono y la primera vez sí le entró la llamada, pero no contestó y ya después él apagó el teléfono. El mesero se me acerca y me dice que si voy a querer algo más, dándome a entender que si ya no iba a consumir, desocupara la mesa, porque alguien más la ocuparía. No se me ocurrió otra cosa que pedir más comida sin pensarlo. Pedí otra pasta Alfredo para que no me quitaran la mesa. Al final terminé marcándole a mi papá y le dije que no estaba en un restaurante con una cuenta, que estaba en un restaurante con una cuenta de 1100 pesos. Mis papás llegaron y pues mi mamá estaba muy apenada. Cuando me vio, me dice, ciérrate ese pantalón, no seas cínica. Y yo así de, no cierra, mamá. Recuerdo que la gente que estaba alrededor se rió cuando terminé de decir, no cierra. Todo el camino de regreso mi mamá se fue diciéndome que cómo era posible que yo hiciera eso, que qué vergüenza le había hecho pasar. Mi mamá ya me quería mandar a terapia porque no controlaba mi apetito. Pero bueno, esta es mi historia, espero que la leas. Sé que
sé que en el último video dijiste que te mandáramos una prueba, pero pues no tengo ninguna de ese momento. Pero te mando una foto de mí. Disculpa que sea esta, pero la verdad no quiero que salga mi cara. Es que sí, como decimos, todos nosotros somos todavía de closet, pero habrá un lugar, habrá un día en el que nos sintamos libres de mostrarnos como somos. Así como la comunidad LGBT se tardó, pero ya están libres. Actualmente peso 230 kilos y pues la mayor parte de mi peso está en mis pompis y barriga. Y en fin, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado las anécdotas. No olviden dejarnos en sus comentarios más anécdotas o en el Facebook escribirlas y pues las estaremos leyendo aquí. También en sus comentarios déjenos si les sigue gustando esta sección. Y como les digo, yo me guío así como por los likes y los comentarios de que si les gusta esta sección para seguirla haciendo. Y si no, pues buscar otras formas de entretenerlos y de alguna manera desahogarnos de este gusto, porque sabemos que muchos de nosotros no se los podemos contar a cualquier persona y esta es una forma así como de libertad. Guiño, guiño. Oye, pero qué mala onda del último, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso no se hace. Es que es lo malo, o sea, como decimos, pues es que en todas partes existe gente así, pero no todos somos así. Entonces, qué mal por esta persona, pero sí hay que tener cuidado, si conocen a alguien ahí por desconocido, pues no. Exactamente, primero conózcanlo bien y luego ya, no vayan a lugares y si van a pedir algo que no sea muy caro para que no les suceda lo que a esta chica. Y pues qué pata, la verdad. Y bueno, hasta la próxima, cuídense, ya saben, pórtense muy mal, pero disfrútenlo bastante.